Buenas, mi nombre es Jesús Galindo, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿Verdad? En este momento vamos a hablar sobre los delitos de extorsión y secuestro. ¿Verdad? Entre los delitos contra la propiedad tenemos una variedad importante, como lo son los delitos de extorsión y secuestro. Son las más complejas de comprender. Estas son diferencias marcadas y básicas para el estudio y la práctica del derecho penal, siendo que estos son delitos que se ven día a día en nuestras sociedades. Sus orígenes. En Venezuela la modalidad delictiva del secuestro es considerada como un fenómeno foráneo que se inicia en la actividad del territorio nacional aisladamente, como en la emulación de los tipos originarios de la República de Colombia, más o menos traída a nuestro país en la década de los años 60. En este orden de ideas y ante el incremento de este flagelo, es legítima la enorme preocupación de la ciudadanía, para quien las autoridades de aquella época competentes actúan sobre esto de tal necesidad que el Estado venezolano ha promulgado la ley contra la extorsión y secuestro, con la finalidad de fijar ante la sociedad un mecanismo efectivo para dar respuesta a la problemática planteada en estos fenómenos delincuenciales en el país. Dicha ley fue creada como un instrumento de dos niveles, entiéndase bien, de competencia, a saber, un nivel operativo conformado por un equipo multifuncional integrado por el Comando Estratégico Operacional, el CEOFAN, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, entre, más que todo, también aunando todos los esfuerzos para poder ser integrados por todos los órganos y organismos de seguridad del Estado. Ahora bien, hay unas diferencias marcadas entre ambos. La extorsión. Antes de poder establecer esta diferencia entre extorsión y secuestro, debemos definir estas instituciones tal. Okay. Por extorsión entendemos al delito consciente en la obligación de una persona a través de la violencia e intimidación a realizar u omitir un acto o un negocio jurídico con ánimo o un lucro. Eso está tipificado en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión. Quien por cualquier medio capaz de generar violencia o engaño, alarma o amenaza de graves daños contra las personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones o omisiones capaces de generar perjuicio a su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios. Más o menos así es la parte, lo más interesante que reza de ese artículo. ¿Qué pasa? El secuestro. De acuerdo al Consejo Económico Social de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? De 2002, podemos definir el secuestro como tal, que consiste en detener ilícitamente a una persona o más personas en contra de su voluntad, con la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material, a fin de obligar a alguien a que haga algo o deje de hacer algo. De esta forma podemos entender internacionalmente el secuestro como un delito a través del cual una persona es detenida ilícitamente contra su voluntad con el fin de sacar provecho de dicha detención, ya sea de carácter económico o de otra índole. Ahora bien, aquí en nuestro país, en la mencionada ley contra el secuestro y la extorsión, en su artículo 3, reza: quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas por cualquier medio, aún distinto al que se le haya de obtener a ellas o terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones, produzcan efectos jurídicos a que alteren cualquier manera los derechos o cambio de libertad, será sancionado con una prisión de 20 a 30 años. Así entendemos que el secuestro, de acuerdo con la norma jurídica, es una privativa de libertad de manera ilegítima a una persona con el objeto de obtener
de este dinero, bienes u otros beneficios que produzcan efectos jurídicos. Bien, hay una marcada diferencia entre ambos conceptos. Y anteriormente haber estudiado ambos conceptos, podemos hablar sobre su diferencia entre extorsión y secuestro. Por mucho que ambos se encuentren inmersos en las mismas categorías de delitos, porque son muy semejantes, que son delitos contra la propiedad, se encuentran regulados con una misma norma jurídica, en el caso de nuestro país, y como ya les habíamos mencionado, la ley contra la extorsión y secuestro. Ok, vamos primero. Las principales características son: la primera diferencia entre extorsión y secuestro, que la extorsión está caracterizada por ser un delito complejo, puesto que para la comisión del delito principal se pueden cometer otros. La intimidación, el mantener a la persona como rehén, oculta, y el uso de la violencia. Mientras tanto, el secuestro está caracterizado por ser un delito permanentemente, puesto que desde la sustracción ilegal de la persona hasta la que se le entrega el rescate y posteriormente su libertad de la víctima, se entiende que el delito está en constante comisión. Ok, vamos a ver una parte de su noción. Una de las diferencias entre la extorsión y el secuestro, que son básicas, es que la extorsión es un delito de daño o lesión relativa a la propiedad, donde esta lesión se comete a través de la restricción de la libertad a una persona o intimidación. Okay. En cambio, el secuestro, a diferencia, consiste en un delito de peligro relativo a la propiedad, donde su noción principal es la restricción de la libertad de la persona, ¿verdad?, con la finalidad de obtener un beneficio económico. Ok, vamos a la acción. Es otra de las diferencias marcadas donde podemos diferenciar entre los delitos de extorsión y secuestro. Para el secuestro, consiste en privar ilegítimamente de su libertad a una persona con la finalidad de obtener un rescate, y donde el desplazamiento patrimonial se produce por la acción de los cercanos de la víctima. Para la extorsión, a diferencia, consiste en constreñir al sujeto pasivo, o sea, el secuestrado, a realizar u omitir una acción, en este caso, como le estaba mencionando, el extorsionado, para producir un efecto jurídico, y donde el desplazamiento patrimonial se produce por la acción de la propia víctima. ¿Cuándo se consume? Otra marcada diferencia. La última de las diferencias podría ser entre la extorsión y el secuestro. Entendemos la consumada, la extorsión, cuando la cosa mueble entre la órbita de la disponibilidad del sujeto activo, y en el secuestro, a diferencia de la extorsión, se entiende como consumado desde el momento en que se priva de libertad a la víctima, sin importar si logra su fin de obtener dicho beneficio. Okay, un ejemplo de esto en el caso de la extorsión es donde una persona constriñe a otra para que evite la aceptación de un contrato de una empresa. Allí se consuma el delito en el momento en que la víctima evita la aceptación del contrato, mientras que en el caso del secuestro, este es consumado al momento en que los delincuentes secuestran a la víctima. Esto es todo, espero que le sea de mucha utilidad. Muy buenas noches, Dios le bendiga.